Para mí siempre es un privilegio estar aquí y poder enseñar la porción semanal. Como estaba diciendo el pastor, Moisés suplicó por mucho tiempo. De hecho, hay una porción de la Torá, creo que es de aquí en 2 Shabbat más, que es la porción Vaihaná, que él suplicó. Se le dedica a él por tanto que él suplicó por entrar a la tierra. Y es interesante porque por un enojo no pudo entrar. Cosa que a veces nos pasa. La porción de esta semana es interesante y voy a tratar de conectar un poco lo que es, vamos a estar hablando usando lo que es el contexto del templo. Sí, por favor. Gracias. Vamos a utilizar lo que es el contexto del templo en la porción de esta semana. Hay muchas cosas en esta semana que vamos a encontrar. Como digo, Moisés no pudo entrar. Vemos la continuación de la historia de la semana pasada. Recuerde que la semana pasada, Pinhas, y en esta porción se le da un pacto. Dios hace un pacto con él para siempre. Y hay otras cosas interesantes en esta porción que no vamos a cubrir, pero son importantes porque tiene que ver con lo que es el sacerdocio y lo que es la vinculación con el templo. Vamos a ver si podemos conectarnos acá. Bueno, primero voy a darle una introducción. Cuando nosotros vamos al libro de Números, capítulo 14, vamos a ver que el pueblo, dice que el pueblo lloró y no quiso entrar a la tierra. Esta semana se estuvo conmemorando lo que es el día 17 de Tamuz. 17 de Tamuz, de ahora hay 21 días hasta el 9 de Av. Todos estos días se está en un tipo de lamento o llanto o un tipo de meditación sobre lo que pasó con los templos. Los 2 templos fueron destruidos el mismo día, el 9 de Av. El 9 de Av siempre han pasado cosas que han dañado el pueblo. Pero hágase cuenta que todo esto ha pasado por culpa del mismo pueblo, porque el pueblo se ha alejado del convenio. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en este estudio en lo que es el contexto del templo. Vamos a utilizar un poco algunas cosas históricas y también vamos a tratar de trazar lo que es el servicio de Tamid, que habla en esta porción del capítulo 28, con las oraciones que se hacen en la mañana y en la tarde, el Shaharit y el Minjá. Vamos a tratar de poder entender un poquito las ofrendas que se hacían en esas horas, y si se van a hacer en un futuro, y qué nosotros hacemos cuando hacemos las oraciones. Porque hay personas que hacen la pregunta, esta semana me la hicieron, ¿será que las ofrendas son sustituidas con nuestros rezos? Esa es la pregunta. ¿Serán las ofrendas sustituidas con los rezos o no? Entonces vamos a tratar de estudiar y buscar bíblicamente si son sustituidas o no. Estos son los recursos que ven en pantalla que he estado utilizando para esta enseñanza. Como puede ver, son muchos y estuve toda la semana leyendo el tratado de la Mishnah de Tamid, estuve leyendo el Avodah Korbanot, cómo se hacía el servicio en el templo. Y es interesante porque cada vez que uno lo lee, estos libros que ya yo he leído varias veces, pero uno sigue aprendiendo siempre. Eso es lo bueno de esto, que uno sigue aprendiendo año tras año y le sigue añadiendo. Hay algo importante que debemos considerar. Cuando nosotros estudiamos la porción, hay distintas formas de cómo estudiar la porción. Usted puede coger la porción y leer todos los días una partecita de la Aliyá que corresponde, y cuando llegue el Shabbat ya usted ha leído toda la porción. Y no ha sido mucho tiempo, tal vez 15, 20 minutos de su tiempo. Y cuando llega el Shabbat ya usted sabe y tiene una idea. Ahora, cuando nosotros estudiamos debemos considerar todos los aspectos que estamos utilizando aquí en la escalera educativa. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a conectar un punto con el otro. Así podemos seguir lo que es la narrativa bíblica y considerar utilizar recursos que han sido recomendados
y que son recursos validados. Porque hay veces que estamos viendo ciertos recursos y no tienen ninguna validación. Bueno, el pueblo lloró y por eso no pudo entrar a la tierra. Cuando nosotros estudiamos lo que es las ofrendas y lo que es el estudio de lo que pasó desde Edén a través de toda la historia hasta el plan de redención que Dios ha estado haciendo, está vinculado con el templo. Es interesante porque muchas veces no queremos estudiar el templo, descartamos el templo. Y sabemos que el 46% de los mandamientos están vinculados con el templo. 279 mandamientos están vinculados con el templo. Cómo hacer, cuándo hacer, por qué hacerlo y por qué no. En esta porción tenemos la continuidad de lo que es de Baal Peor. Tenemos la transferencia del liderazgo de Josué. Y tenemos lo que es la herencia, que se reparte la herencia. Y tenemos las hijas de Zelofehad, que no tenían una persona que pudiera heredar por ellas. Y Moisés, es una de 4 veces que Moisés habla con el Eterno y le pide dirección que debe hacer. Dice, una vez dedicadas las cuestiones del reparto de la tierra entre los israelitas y la sucesión de Moisés, el siguiente paso de la Torá es establecer el calendario cultural que prevalecerá en la tierra. Vamos a hacer una oración rapidito. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Padre. Permite que podamos entender, que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros en este día. Te lo pedimos por los méritos de Yeshua. Amén. O sea que una vez el pueblo, si nosotros estudiamos el libro de Números, los primeros capítulos es cuando ellos salen del Sinaí y ellos van en la travesía del desierto. Ellos tuvieron 38 años en la travesía. Los finales capítulos del libro de Números abarcan aproximadamente 6-7 meses. Esos meses son los meses previos a ellos entrar a la tierra. Estamos viendo que Moisés los está instruyendo a ellos, le está dando las últimas instrucciones, porque el libro de Deuteronomio fue escrito en un solo día y es una renovación de convenio. Moisés le está dando las últimas ordenanzas a ellos cuando ellos entran a la tierra. Tienen que repartir la herencia, tienen que establecer el calendario que es agrícola y tienen que seguir todos los festivales. Recuerde que en el desierto no podían hacer todas las cosas. Por ejemplo, no podían traer las primicias, no podían traer las cosechas. Hay cosas que no se podían hacer mientras ellos estaban en el desierto. Entonces se establece el calendario y esto lo podemos vincular nosotros con lo que es el capítulo 43, 44 y 45 de Ezequiel, que nos va a hablar de la visión del futuro templo y también nos va a hablar de lo que son las ofrendas, cómo se van a traer, cuándo se van a traer y por qué se van a traer. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 4, y quiero conectar esto, Números capítulo 14. Y quiero conectar esto un poco con el templo, porque hoy día no se quiere estudiar el templo. Hay un fuerte un choque en cuestión de estudiar el templo. Pero si nosotros comprendemos el estudio del templo, la importancia que es el estudio del templo, que representa el trono de Dios, representa lo que es el trono de Dios y la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta la importancia que es de estudiar el templo. No me da las notas que tengo acá. Ok, vamos a seguir. Entonces, cuando nosotros vamos al número 14, vamos a ver que el pueblo en ese capítulo, los primeros versículos, nos habla de cómo el pueblo lloró y rechazó lo que era la tierra de Israel. Dice, capítulo 16, por cuanto no pudo Adonai meter a este pueblo en la tierra en la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, en un momento. 1, sí. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche.
y terminaron rechazando lo que era la tierra. Cuando nosotros entendemos el concepto de lo que el pueblo hizo en este momento, los sabios dicen que el pueblo iba a llorar todos los demás 9 de Av. Esto ocurrió en un 9 de Av, cuando ellos rechazaron la tierra. Todos los 9 de Av, el pueblo iba a llorar. ¿Tenía que llorar el pueblo los 9 de Av? No. Si hubiera sido fiel al convenio, los templos no hubieran sido destruidos. Es cuando el pueblo se aleja de la presencia de Dios que el templo es destruido. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 4, 25 al 31. No. Pastora, por favor. 25 al 31. Cuando hayas engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Adonai vuestro Elohim, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasasteis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Adonai os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Adonai. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y piedra, y que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscares a Adonai, tu Elohim, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Adonai tu Elohim y oyeres su voz, porque Adonai misericordioso es, Adonai tu Elohim no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces, sí, por favor, gracias. Entonces, el libro de Deuteronomio nos establece las pautas para volver a la tierra. Nosotros hoy nos encontramos en el exilio, no nos encontramos en la tierra. Una de las razones por la cual nosotros nos encontramos en el exilio hoy día es porque nosotros no hemos hecho lo que dice en este capítulo. Una de las razones por la cual el templo no está construido es porque no hemos hecho lo que dice este capítulo. Porque el pueblo no se ha humillado, como dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillara e invocara mi nombre, yo lo escucharé y sanaré su tierra. Pero como nosotros estamos en nuestro propio mundo tratando de hacer las cosas a nuestra manera, ese ha sido el problema del pueblo por mucho tiempo. Ese fue el pecado de Adán. Adán, cuando comió de la fruta, quiso ser autoproveedor, él quiso ser como Dios. Por eso es que Adán fue expulsado del jardín. Ahora él tenía que proveerse él mismo, tenía que labrar la tierra. El pueblo ha hecho lo mismo por toda su historia. Por eso es que el templo no se ha podido construir. Hay 3 mandamientos que existen en la Torá. Uno es establecer un rey, construir el templo y borrar la memoria de Amalek. El mandamiento de construir el templo lo encontramos en el Éxodo 25, que es una prioridad. Ya había sido prefigurada en Sinaí. La primera tarea de Israel, tras presenciar la revelación, fue construir el tabernáculo. Por lo tanto, ya sea en el desierto, en su tierra, Israel solo puede estar seguro de la presencia de Dios a través de su culto y santuario sancionados. Los oficiantes ordenados por Dios, vemos que después de construir el templo, Dios estableció los oficiantes y la eliminación de la impureza. Recuerde que cuando descendió la presencia en el Sinaí, ellos tenían que purificarse. No se podían acercar al tabernáculo en un estado de impureza. Son cosas que se tenían que hacer para poder establecer límites dentro del campamento, para que el templo o el tabernáculo, en ese caso, pudiera funcionar de la manera correcta. Yo
¿Cómo se pone esto? Yo traté de poner esto grande y no sé cómo ponerlo grande ahora. Ok. No tiene slideshow. Oh, here. Ok, la verdad es que había puesto todas mis notas. Yo uso PowerPoint, pero en computadora, nunca lo había usado acá. Entonces tengo mis notas y no veo mis notas, no veo nada de las notas que yo tengo. Ok. Ok, lo que me arregla eso, pues ellos tenían que, a mí me gustan logos, por eso es que yo uso logos, pero mi esposa me dijo, no, un PowerPoint. Hice el PowerPoint y ahora no sé usarlo. Anyway. No. Ok. Es que no veo las notas acá. Ok. Bueno. I have 365. Okay. All right. Vamos a seguir. Bueno, cuando el pueblo fue... ¿en qué íbamos? Ok, establecer el templo. Tenían que construir el templo, tenían que sacar las impurezas. Vamos por aquí. Dios mora en los cielos, pero su presencia está también en el templo, desde donde observa el corazón de los hombres. El templo fue separado de todos los demás edificios como la casa de la deidad. Esa es la razón por la cual el templo se llama el templo sagrado o el Beit HaMikdash, la casa de la presencia. La entrada del templo estaba restringida únicamente a los sacerdotes y al santuario interior solo podía acceder el sumo sacerdote una vez al año. Del mismo modo, Dios mismo caminaba por el jardín. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 8, que dice de la siguiente manera. Pastora, por favor. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Adonai Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai Elohim entre los árboles del huerto. Entonces, también nosotros vemos que Dios camina en un espacio sagrado como el tabernáculo. Por ejemplo, dice Levíticos 26, 11 y 12, dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Adán recibió el encargo de trabajar, abad, trabajar, y guardar, shamar, guardar el jardín. Génesis 2:15. Por favor. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Los verbos trabajar y guardar también se utilizan para describir el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo en Números capítulo 3 y versículo 6 y 7. Y dice de la siguiente manera, haz que se acerque la tribu de Leví y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva y desempeñe el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y dice, y ellos tenían que estar encargados de todo lo que era guardar, proteger y laborar el servicio del tabernáculo. Y guardar su cargo derivado de shamar y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para hacer el servicio que es derivado de la palabra abad o abodá del tabernáculo. Después de Adán, que Adán y Eva transgredieron el mandamiento de Dios que les prohibía comer el árbol del conocimiento, el bien y el mal, fueron expulsados del espacio sagrado, fueron desterrados. Este es el primer exilio que nosotros vamos a encontrar en la Escritura. El primer exilio de varios exilios que después vemos como el pueblo de Israel pasó por varios exilios.
El espacio sagrado fue protegido para que no fuera contaminado con la impureza de la muerte. La muerte es lo que ocasiona ocasiona impureza en lo que es el espacio sagrado. Génesis 3, 22 y 24. Y dijo Adonai Elohim: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Adonai del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces se pusieron unos querubines que iban a proteger el acceso al árbol de la vida. Nosotros vamos a encontrar estas mismas figuras en otro lugar. ¿En dónde encontramos estas figuras? En el tabernáculo y en el templo. El primer velo tenía figuras de querubines para entrar. Dice, para impedir su regreso, se colocaron al este del jardín querubines con una espada flamígera que giraba en todas direcciones. En hebreo, la palabra colocó es yashken, en Génesis 3:24. Está relacionada con la palabra para tabernáculo, que es mishkan. El lenguaje original parece indicar que los querubines fueron hechos para morar en la tienda, santuario o tabernáculo, que se erigió al este del jardín de Edén. Aunque poco se sabe sobre este santuario, el texto parece estar describiendo un prototabernáculo que servía de modelo para futuros lugares de encuentro entre Dios y el hombre. Este es un comentario. Entonces, esta es foto basado en este comentario de cómo es que se estableció un lugar y los querubines protegían la entrada a lo que era el espacio sagrado, el jardín, para que el ser humano no pudiera entrar. Esta persona, Leon Riedmeyer, que es tiene varios libros muy buenos, tiene una teoría de lo que pudo haber pasado, por ejemplo, con Caín y Abel, cuando ellos fueron. Es una teoría basada en lo que ella ha encontrado. Dice, la ubicación del santuario al este del jardín puede compararse con el lugar santo de los santuarios posteriores de Israel. El paraíso prohibido se encontraba pues al oeste de la entrada, vigilada del jardín de Edén. Un camino pudo haber corrido desde este hasta el punto de entrada o puerta en un límite que rodeaba el jardín de Edén. Aquí se habría establecido los principios del culto, creando un patrón para los lugares de culto posteriores. Cualquiera que quisiera visitar este lugar de morada habría tenido que acercarse desde el este y mirar hacia el oeste. Recuerde que siempre que una persona le da la espalda a lo que es idolatría, da la vuelta y del este hacia el oeste, porque era la forma de entrar al templo. Dice, este sentido de acercarse a un lugar sagrado desde el este se ha conservado en las construcciones del tabernáculo y del templo, cuyas entradas miraban hacia el oeste, mientras que el lugar santísimo está en el oeste. El principio de acercarse a Dios mientras sacrificios o ofrendas también se habría establecido en este lugar. Esta es la teoría que él pone. La espada de los querubines pudo haber sido utilizada no solo para preservar el camino hacia el árbol de vida, manteniendo a los humanos fuera, sino también para matar sacrificios y la llama para encender la leña. Sería razonable sugerir que las ofrendas que Caín y Abel trajeron a Dios fueron presentadas a estos querubines. Abel pudo haber colocado su ofrenda sobre un altar. Fue en este lugar donde los querubines, como representantes divinos, habrían enseñado a Caín y Abel qué sacrificios eran aceptables y cuáles no. En el libro de Hebreos 11:4 se nos dice que Dios testificó de la ofrenda de Abel. ¿Fue el fuego de los querubines el que consumió el sacrificio de Abel? Algo similar ocurrió con los sacrificios traídos por Gedeón y Elías. Y cuando Caín fue expulsado de la presencia de Dios, dijo, de tu rostro me esconderé. Génesis 4:14. Podría interpretarse como un lamento de Caín por no poder ver los rostros de los querubines, ya que no podía ver el rostro de Dios y vivir. Esto es una teoría que pone que pudo haber sido los principios de lo que era la adoración en un espacio y un altar. Ok, las ofrendas que nosotros vamos a encontrar en la Biblia es la Olá, la Hatat, el Asham y el Shelamim. Son distintas ofrendas que se van a conseguir
y cada una tiene distintos propósitos, aunque hoy no vamos a hablar de ella porque es mucho la información que habría que estudiar, pero estas ofrendas tenían un propósito cada una de ellas. Recuerde, las ofrendas, bueno, es algo que mi maestro, Rico Cortés, me dio un libro para leer sobre lo que era la purificación, qué era lo que hacía purificación en el templo. Cómo una persona traía un animalito y ese animalito hacía purificación. Recuerde que él estuvo enseñando sobre lo que era comer, que los kohanim o los sacerdotes comían y hacían expiación al ellos comer la carne, devoraban lo que era la impureza. También la sangre ocasionaba purificación. Recuerde que el animal es un vehículo. El animalito es un vehículo para purificar. Hay solamente 3 lugares donde nosotros podemos encontrar que una persona fue rociada. 3 lugares en la Biblia. Uno de ellos es cuando el pueblo hizo convenio, que fue rociado el libro del testimonio, el pueblo fue rociado y el altar, vinculando así el pueblo con la ley, el testimonio, el convenio y el altar. Ahora cualquier cosa que el pueblo cometa pecado, que pecado es transgresión de la ley, lo que hace es que ocasiona una impureza en el altar. La sangre no purifica a la persona, porque la impureza se aloca en el altar. Entonces, nosotros vamos a encontrar varias partes de la Escritura donde vemos que las personas hacían habían unos tipos de oraciones tal vez que se hacían. Claro, esto no es algo que podemos nosotros decir, pasaba en el primer templo, porque no tenemos mucha evidencia. Aunque sí, podemos ver que Salomón hizo una oración y dijo que cualquier persona que orara y dirigiera su oración al templo en Jerusalén, Dios lo iba a escuchar. Pero la persona tenía que hacer restitución. Eso sí lo encontramos en la Biblia. Si una persona robaba, tenía que hacer restitución. Luego de hacer restitución, traía el animalito, la sangre hacía expiación, purificaba la ofensa de esa persona que había ocasionado impureza en el altar. Recuerde que todo lo que contaminaba el altar alejaba la presencia de Dios. Entonces, ellos tenían que traer esa ofrenda, se limpiaba el altar con la sangre y la persona traía una shelamín o una ofrenda de paz donde la persona comía. Esto se entiende que la persona tenía una comunión entre lo que es Dios y la persona con esta comida, una comida de convenio. Se restauraba el honor de la persona. Se entendía que había habido purificación de la transgresión que había cometido esta persona y el altar había sido expiado. Este es cómo funcionaba en el templo la sangre, cómo hacía expiación. Por eso es que cuando una persona habla de ser lavado o ser purificado, el animal, nunca la sangre purificaba a una persona, sino que purificaba el altar, que era donde se creo que es alocar, ¿no? Donde se alojaba la impureza. Entonces, otra vez cuando nosotros vamos a encontrar que fue rociada la persona era con la ceniza de la vaca roja. Sabemos que la vaca roja era quemada completamente con su sangre, con su todo, con la madera y el hisopo. Esto ocasionaba que la persona pudiera ser purificada de contacto con muerte. Recuerde que es la sangre la que purifica. Cuando la persona es rociada con la vaca roja, la sangre está dentro de ese procedimiento que se hizo para quemarla completa, porque la sangre es la que purifica. Se hace un tipo de detergente para eliminar la impureza. Y la otra vez que vamos a ver esto, algo similar, es cuando habla sobre Yeshua, en un tema simbólico que hemos sido rociados con la sangre para purificación de la muerte. Ok, entonces, entendiendo un poco estos conceptos, Adán es exiliado, sacado hacia el este del jardín por su transgresión. Recuerde que el jardín es protegido. Nosotros vamos a ver en el capítulo 40 del libro de Génesis, vamos a ver
cuando la presencia de Dios volvió. Cuando Dios volvió a habitar en medio de la humanidad. No había pasado antes. La primera fue en Edén, vemos en el monte Sinaí, y después vemos en el capítulo 40, cuando se levantó el tabernáculo, que dice entonces, 40:34, entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Pero pasó algo interesante, dice que Moisés no podía entrar. Estamos igual que en el Edén. La humanidad no se puede acercar a Dios porque la gloria de Dios no permitía que Moisés o algún oficiante pudiera entrar. Levítico capítulo 1, versículo 2, por favor. Y el templo, la puerta principal está hacia el este, Al oeste. al oeste. Cuando la gente entra, le está dando la espalda. Al este, sí. El sol sale del este. Ajá. El templo está aquí, la puerta está para allá. Para el oeste, sí. Uno tiene que darle la vuelta al sol. Cuando la gente entra, le daba la espalda al sol. Uh-huh. De hecho, hay un ritual que se hacía, creo que era en Sukkot. Sukkot, cuando se traían las aguas, que decía nuestros padres le dieron la espalda a este lugar mirando hacia el sol, pero nosotros le damos la espalda al sol y vemos hacia el santo bendito es. Pues tenía que darle, el sol representaba idolatría, entonces ellos le dan la vuelta al sol mirando hacia el oeste, hacia el templo. De hecho, cuando nosotros vemos que una persona es, toda la escritura, Génesis, desde el capítulo 4, 5, Caín se fue al este y levantó una ciudad. Cuando nosotros estudiamos lo que es una ciudad, vemos que él quiso su propia protección. O sea, él no quiso la protección de Dios, él quiso su propia protección, se fue al este. Siempre que el pueblo es exiliado a Babilonia, va al este, nunca va al oeste. Cuando el pueblo regresa, viene del este a oeste. Por eso es que en Israel, cuando estamos acá, nosotros le damos la espalda, miramos hacia donde está Israel. Si estamos en Israel, miramos hacia donde está Jerusalén. Si estamos en Jerusalén, hacia donde está el templo. Si estamos en el templo, miramos hacia el oeste, hacia el lugar santísimo. Bueno, por donde entraba, habían varias, por ejemplo, se entraba del sur. La entrada estaba en el sur. ¿Se acuerda dónde está el Monte de los Olivos? El Monte de los Olivos está acá, la entrada está por acá. Pero cuando la persona entraba por las puertas del templo, a entrar por el Nicanor está mirando hacia el oeste. Cuando entrar por ahí, antes del Nicanor, a la corte de las mujeres, también está mirando hacia el oeste. O sea, si un israelita quiere ir a ver el servicio, tiene que darle la espalda al este y mirar hacia el oeste, obligatoriamente. Pero para entrar a las cortes, por ejemplo, afuera, había otros lugares por donde entrar. Sí. Levítico 1, verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ok, hasta ahí, gracias. Entonces, aquí vemos algo interesante. Cuando una persona quiera traer, la palabra karif, es traer, acercarse, llevar, presentar, ser presentado. Cuando una persona quiera ahora volver a la presencia de Dios, va a tomar un animalito para venir a la presencia de Dios. Era el requisito para la persona poder estar cerca, como dice el Lexicon. Acercarse, estar cerca, acercar, ser calificado. Importante, porque la persona, la humanidad había sido exiliada del ban. ¿Cómo se llama ban en español? Ban. Había sido expulsada
no podía acercarse a menos que trajera ahora una ofrenda para poder acercarse, para estar apto para acercarse al Eterno. Esa es la palabra que utiliza. Entonces, las impurezas, existían impurezas morales. Esta es la introducción, porque tengo que entender un poco esto para poder entender después lo que son los rezos. Estudié un poquito sobre eso. Existían las impurezas morales. Las impurezas morales era la violación de un mandamiento performativo o prohibitivo. O sea que la impureza moral, realmente la Biblia está muy preocupada de lo que es la impureza moral. Porque la impureza moral es lo que ocasiona el alejamiento entre Dios y la humanidad. La impureza ritual, en cambio, sí se aleja, ocasiona un alejamiento si la persona no corrige el problema. Si la persona corrige, por ejemplo, una persona que ha tocado un cadáver, la persona no se purifica, la persona ahora corre el riesgo de muerte, de caret, porque no se ha purificado. Ahora contamina directamente el altar porque está en desobediencia. Pero si la persona lo arregla, no ocasiona ningún problema. Las impurezas rituales, naturalmente y generalmente, son inevitables. Todas las impurezas rituales son inevitables. Cuando una mujer está en su estado de impureza, no puede evitarlo. Cuando tiene relaciones, no pueden evitarlo. Son cosas que no se pueden evitar. Por eso es que hay una solución. Hoy día, ritualmente, no podemos purificarnos porque haría falta la vaca roja, haría falta la ceniza de la vaca roja y otras cosas. Pero moralmente podemos nosotros perfeccionar nuestra forma de caminar moralmente y ser íntegros, ser correctos moralmente. Dice, un tema central de la tradición sacerdotal, quizás el tema central de la tradición sacerdotal, es el deseo de Dios trascendente de hacerse inmanente en la tierra que este Dios había creado. O sea que el deseo de Dios siempre ha sido morar con la humanidad. Desde un principio vemos cómo en el jardín caminaba y cómo quiso caminar en medio del pueblo. Claro, el pueblo tenía que estar en un estado de pureza. Dice, las ideas de Sommer merecen una reproducción más detallada. El objetivo de los acontecimientos del Sinaí, tal como lo describe el Código Sacerdotal, es la inmanencia divina y las leyes no son sino los medios para alcanzar ese fin. O sea que los mandamientos son los medios para alcanzar el fin. De ello se deduce que los muchos estudiosos modernos que hablan del Código Sacerdotal como esencialmente legalistas o como glorificador de la ley tergiversan este documento. La principal preocupación del Código Sacerdotal no es la ley, sino la presencia divina que la observancia de la ley hace posible. O sea que la observancia de la ley es un cerco que se establece para que la presencia divina pueda mantenerse. Mientras Adán hubiera sido obediente, hubiera sido leal, hubiera sido fiel a los mandamientos que Dios le había dado de no comer del fruto, se hubiera mantenido dentro del espacio sagrado. El momento que él decidió comer de él, romper el mandamiento, ese fue el momento que él fue expulsado, porque obtuvo la condición de muerte. Se desconectó se desconectó de Dios, tuvo esa desconexión. Y una persona sin la conexión a Dios no tiene vida, porque Dios es fuente de vida. Y por eso es que la ley es tan importante, porque establece ese cerco para que la presencia de Dios pueda estar en medio de su pueblo. Dice, la principal preocupación del Código Sacerdotal no es la ley, sino la presencia divina que la observancia de la ley hace posible. Todas las regulaciones sobre la pureza ritual y las ofrendas, entonces en realidad pretenden mantener lo que los religiosos modernos podrían llamar la relación de Israel y Dios. En otras palabras, el sistema de pureza ritual era dentro del mundo que habitaban los sacerdotes de Israel, sobre todo acerca de la vida con Dios, y por lo tanto era una cuestión de vida o muerte. La observancia de la ley ahora no es
cualquier cosa, sino que se vuelven algo tan importante porque la vida de los sacerdotes, la vida de Israel, depende de guardar la ley. Por eso es que cuando una persona dice la ley ya no existe, eso ocasiona un problema. Porque la ley es la que establece los límites para nosotros mantenernos en el espacio sagrado. Si rechazamos la ley, ya no hay un límite. ¿Qué tenemos que hacer para que la presencia de Dios esté? ¿Cómo tenemos que comportarnos? Cambia todo totalmente. Rechazamos la forma como Dios establece para acercarse a Él. Igual que cuando una persona rechaza el templo. Si rechazamos el templo, rechazamos la presencia de Dios. Rechazamos el templo, estamos diciendo no queremos que Dios more con nosotros. Por eso es que cuando una persona no entiende los conceptos de la ley y el templo y la importancia de que el templo sea construido, el trono de Dios, su presencia habita en medio de su pueblo, la persona no sabe lo que está diciendo. Está rechazando la presencia de Dios. Porque Dios no puede morar en una persona. Usted puede decir, no, pero nosotros somos el templo de Dios. No, nosotros no somos el templo de Dios. El templo de Dios está en un lugar donde Dios escogió, en Jerusalén. No puede ser reemplazado. No podemos decir, no, yo quiero que Dios more acá en Estados Unidos. No, eso no funciona, porque Dios escogió el lugar donde Él iba a morar. Y si Dios mora en una persona, la persona sería destruida, porque la contaminación no aguanta la presencia de Dios. Éxodo 40, 34 al 35 lo leímos ahorita. Entonces, nosotros estamos tratando de salir de lo que es la contaminación y volver a lo que es el jardín de Edén, volver al templo. El templo estaba decorado de tal forma que representa el jardín. Si usted ve el velo, y vamos a usar aquí la aplicación del templo, va a ver que estaba adornada con unos querubines. Cuando nosotros leemos cuando murió Yeshua, ¿qué pasó? Dice que el velo se rasgó. El velo se rasgó. Cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, recuerde que habían querubines que estaban protegiendo el acceso. Este velo representaba el cielo y habían querubines. Cuando ese velo se rasga, está dándonos a entender que ahora la humanidad puede volver a Edén. Simbólicamente, no es que una persona pueda entrar a este lugar, pero simbólicamente la humanidad ahora puede volver a Edén, porque ahora Dios a través de Yeshua ha eliminado la muerte. La muerte es lo que ocasiona la impureza y aleja, dice que ocasiona enemistad entre Dios y la humanidad. Al ser devorada la muerte, ser eliminada, ahora la humanidad puede volver a Edén. Por eso el velo se rasga, para que la humanidad pueda volver. Ok, seguimos por acá. Entonces, nosotros estamos tratando de volver a Edén en una forma correcta, manteniendo un estado de pureza para que podamos volver a Edén. ¿Qué pasa si el templo no es construido? ¿Puedo volver a Edén? Si el templo representa a Edén y el templo no se construye, ¿podemos volver a Edén? No, porque el templo es lo que representa a Edén. Necesitamos el templo para que sea construido. Ok, necesitamos el templo para volver a Edén. Ezequiel 43, 6 al 12. Sí, por favor. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones,
ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí y sus ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Entonces, dice que ese es el lugar, el trono, dice ese es su trono y el lugar de las plantas de sus pies donde él habitará entre Israel. Estamos hablando de lo que es el tercer templo, el templo futuro. Entonces, si nosotros no queremos el templo, ¿qué vamos a hacer con este texto? Estamos viendo que el trono de Dios en medio de su pueblo es el templo. Entonces, Ezequiel 43, 18, 19 dice: y me dijo, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, estos son los estatutos para el altar. Oh, entonces hay unos estatutos para el altar. ¿Cuáles son los estatutos para el altar? El día que se construyó para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sangre, y para esparcir sobre él sangre. Números capítulo 28, que está en la porción de esta semana, empieza a decirnos las ofrendas que se iban a traer, empezando con la ofrenda de Tamid, y después sigue hablándonos de todas las ofrendas que se traían en los festivales. Estas ofrendas son ofrendas comunales. De hecho, las ofrendas comunales se compraban con el medio shekel que se traía al templo en el mes de Nisan. Se traían estas ofrendas comunales que tenían que ver con todo el pueblo. Hay un texto que dice que Israel tenía que estar presente. Israel tenía que estar presente mientras se ofrecía el Corbán Tamid de la mañana y de la tarde. Ahora, nosotros sabemos que Israel creció y estaba por toda la nación de Israel. ¿Cómo podía ser posible que ellos podían estar presentes mientras se hacía la ofrenda Tamid? ¿Cómo podían ellos estar presentes? Bueno, había grupos. Los sacerdotes, los levitas, Israel fueron divididos en grupos, que ahorita no vamos a hablar sobre ellos porque es mucha información, pero el grupo israelita se llamaba los Ma'amat. Era la gente parada. La gente que estaba parada en la corte de Israel. Si vamos a la aplicación del templo, ellos iban a estar parados. Ellos iban a estar parados acá. Ellos iban a estar parados aquí en lo que es la corte de los israelitas. 11 codos por 135. Ellos iban a estar mirando y ser testigos de la ofrenda que se estaba presentando en ese momento. Ellos estaban divididos en 24 órdenes de los distintos lugares. Y mientras ellos subían, habían cosas que ocurrían en donde ellos estaban, en la ciudad que ellos estaban. Y eso vamos a hablar un poquito más después. Pero ellos eran testigos de eso. Y como dije, hay unos estatutos para el altar. Y sobre él se iba a ofrecer la sangre. Dice el capítulo 28 dice: habló Adonai a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato, a mí guardaréis, ofreciéndomelo en su tiempo. ¿Cuál era el tiempo correcto? ¿Cuál era el tiempo que se hacía el tamid? Porque dice hacerlo en el tiempo correcto. Dice: y le dirá: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Adonai, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día, será el holocausto continuo, tamid. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. El libro de Ezequiel capítulo 46, 13 y 15, por favor. Recuerde que Ezequiel nos está detallando el tercer templo y lo que se va a hacer. Y nos está diciendo, nos está hablando de la misma ofrenda que se va a traer. Ezequiel 46, 13.
Y ofrecerás en sacrificio a Adonai cada día en holocausto un cordero de 1 año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás y con él harás todas las mañanas ofrenda de la 6ª parte de un efa y la 3ª parte de un hin de aceite para mezclar con toda la flor de harina. Ofrecerás ofrenda para Adonai continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Está hablando de la misma ofrenda que no va a dejar de ser. O sea que estamos hablando del tercer templo y está hablando de la misma ofrenda que se va a hacer, el tamid. Dice acá, a los sacerdotes levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, declara el Señor Dios, darás un novillo de la vacada para la ofrenda por pecado. Dice, leyes relacionadas con el tamid. Ahora vamos a entrar un poco con lo que es el tamid. Ya establecimos que la ofrenda del tamid se va a hacer en un futuro. Sabemos que el templo se va a construir. Sabemos que si nosotros rechazamos el templo, estamos rechazando la presencia de Dios. Estamos diciendo que no queremos que Dios habite en medio de nosotros. Y es algo importante porque cuando una persona no quiere que Dios habite en medio de ellos, es porque la persona quiere hacer lo que quiera. No quiere un orden. No quiere algo que le establezca pautas y límites, porque eso es lo que hace el templo. El templo nos ayuda a mantenernos dentro de lo que es el espacio sagrado. El templo nos ayuda a mantenernos dentro de lo que es el espacio sagrado. El templo nos dice qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos entrar, dónde podemos salir, por qué puerta. ¿Cómo debemos caminar en el templo? Porque había una forma de caminar. No podía yo entrar y caminar como yo quisiera. Había una forma por un lado que se entraba y por un lado que se salía. El templo establece un orden. Cuando nosotros venimos en Shabbat a las 3:45 y leemos y usamos el libro de rezo, de hecho, Sidur lo que significa es orden. Establece una forma como nosotros nos acercamos al Rey. Cómo nosotros llegamos a la presencia de Dios. No llegamos, aquí estamos, voy a hacer esto. No le pedimos ni le demandamos. Nosotros llegamos de una forma humilde delante del Eterno. Por eso es que cuando se dice Baruch Atah Adonai, uno hace una reverencia, porque hay un protocolo de cómo uno se acerca al Rey. Lo vemos en el templo, cuando estudiamos el templo. Entonces, rechazar el templo es rechazar la presencia de Dios. Es no querer que Dios habite en medio del pueblo. Es querer hacer lo que nosotros queramos sin tener un orden. De hecho, eso fue lo que pasó con el pueblo muchas veces. El pueblo se alejaba de Dios y hacía lo que quería. Idolatría y otras cosas que Dios había prohibido. Y fue cuando el pueblo fue exiliado. Hay 19 leyes o 19 mandamientos relacionados con las ofrendas de Tamid y las de Musaf o los Musafim. Los Musafim son las ofrendas adicionales que se traen los días especiales. Por ejemplo, Shabbat, Yom Kippur, Rosh Hodesh. Ofrecer 2 corderos cada día como holocausto. Encender el fuego del altar cada día es un mandamiento. No extinguir ese fuego es otro mandamiento. Quitar las cenizas del altar cada día. Ofrecer el incienso cada día. Encender las lámparas de la menorá cada día. Que el Cohen Gadol o el sumo sacerdote debe ofrecer una ofrenda de comida cada día. Se llama el Havitim. Agregar 2 corderos como ofrendas quemadas en Shabbat. O sea que en Shabbat se hacían 2 corderos adicionales para el Musaf. Traer el pan de la preposición. Las ofrendas adicionales traídas en Rosh Hodesh, las ofrendas adicionales traídas en Pesach, para ofrecer el homer de cebada que se mece, las ofrendas adicionales traídas en Shavuot, para traer 2 panes y los korbanot que se ofrecen en Shavuot, las ofrendas adicionales traídas en Rosh Hashanah,
Las ofrendas adicionales traídas el día de Yom Kippur, el día de ayuno. Las ofrendas adicionales traídas en Sukkot. Las ofrendas adicionales traídas en Shemini Atzeret, o el octavo día después de Sukkot. Que cada persona debe contar 7 semanas desde el día de la ofrenda del Omer. Todas estas leyes están relacionadas con el capítulo 28 que estamos leyendo el día de hoy. Y había una forma de cómo hacerse. Por ejemplo, en Shabbat se traía lo que eran las ofrendas de Musaf, que son 2 corderos, ¿verdad? Además de los 2 corderos, había que traer el incienso aparte, que se ponía en donde se ponían los panes que se hacían, que se preparaban. ¿Cómo se preparaban el pan? Por ejemplo, en Shabbat le quitaban las varillas que tenía el shulchan, o la mesa del pan de la proposición, porque era Shabbat. Se las quitaban el viernes y las ponían después del Shabbat. Había un orden de cómo se hacían las cosas. En esta porción encontramos 6 mandamientos. 4 de ellos son relacionados con el templo. Está el mandamiento si un hombre muere y no tiene hijos, leyes de herencia. Está el mandamiento 401, que manda a los hijos de Israel que ofrezcan los corderos cada día como holocausto continuo. Mandamiento 402, y el día de Shabbat 2 ovejas, que vendría siendo el Musaf. Y al comienzo de tus meses traerás como holocausto y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Mandamiento 404, en el día de las primicias, en Shavuot, cuando traigas una ofrenda de harina a Hashem. Mandamiento 405, será un día de soplar trompetas para ti en Rosh Hashanah. Mandamiento 401 es el que nos vamos a concentrar ahora. No, el mandamiento Éxodo 25:8, la construcción del templo, eliminar la memoria de Amalek y establecer un rey. 3 mandamientos relacionados con la tierra. Nos vamos a concentrar en el mandamiento 401. Dice, después habló el Señor a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel y dile, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento. Cuando nosotros estudiamos lo que es alimento, de hecho yo hice un video esta semana que representa el alimento. Tenemos que tener cuidado porque en el antiguo Medio Oriente el alimento, las deidades venían y comían el alimento. En el templo no pasaba eso. Por ejemplo, dice aquí, las ofrendas de sacrificio diario a la deidad por la mañana y por la noche se encuentran en otras culturas del antiguo Cercano Oriente, donde estas ofrendas se asociaban con las comidas de los dioses. Tenga en cuenta, sin embargo, que el método principal para alimentar a los dioses era presentar la comida designada ante una representación de la deidad, un ídolo en un templo, en lugar de quemar la comida. Se entendía que la comida alimentaba a los dioses, o sea, ellos no la quemaban, sino que se la presentaban y ellos entendían que los dioses venían y comían de ella. Se entendía que la comida alimentaba a los dioses de una manera que no podía ser observada por la gente. Después de que había pasado una cierta cantidad de tiempo, fue el personal del templo quien realmente comió la comida. Mientras que en el templo, lo que es para el altar se quema completo. Dios no viene y come de ella. Dice el Salmo 50 que Dios no necesita de animales ni necesita de sangre. La otra parte que se hacían en ciertas ofrendas de Hataat y Asham era que los sacerdotes comían de ella, pero ellos no comían en lo que era la Sará. El libro de Ezequiel, capítulo 44, me parece que habla sobre eso. Ellos no comían en la Sará, sino que había algunos edificios que estaban prescritos para eso, para que ellos pudieran comer. Eh, 29, no, 44, no. Oh, podría ser. No. Ok. Había unos lugares donde ellos comían. Ok, 42. 42:13, por favor.
42:13. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acerquen a Adonai comerán las santas ofrendas. Ahí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. O sea que ellos no comían las ofrendas en este lugar, para que no se relacionara lo que hacían las deidades paganas con lo que hacía el Dios de Israel, sino que ellos se iban a una cámara especial donde ellos comían las ofrendas. Y era para el mantenimiento y para que ellos pudieran comer mientras ellos dedicaban su servicio a lo que es el templo. Y además que hacían expiación al comer las ofrendas, devoraban la impureza. Entonces dice, para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí, a su tiempo señalado, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceré al Señor, 2 corderos de un año, sin defecto, cada día como holocausto continuo, tamid, ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero a la tarde. Dice, es un holocausto continuo instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. Éxodo número 28, 6 al 8. Dice su libación, habla de su libación, lo que iba a hacer y da las instrucciones cómo iba a ser, cómo se iba a hacer. Éxodo 29, 38 al 42. $29. Éxodo 29:38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Adonai. Será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor. Cuando nosotros buscamos la palabra dor, generaciones, es para siempre, es algo que va a ser, dice eternamente, por todas las generaciones, siempre, para siempre, las edades o generaciones descendientes, todas las generaciones. Y ya vimos en el libro de Ezequiel que se va a hacer luego. Dice, y me encontraré allí con los hijos de Israel en el lugar santificado. Éxodo 29, 43 a 46. Por mi gloria santificaré la tienda de reunión y el altar también, santificaré a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel. O sea que esta ofrenda que se hacía, el tamid, era un tipo de ofrenda que mantenía un vínculo entre Dios y el pueblo, para que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Cuando buscamos la palabra santificar, sabemos que es la palabra kadosh. Y la palabra chacán o chacanti o sacán es la palabra habitar, morar en medio de ellos. De hecho, esa palabra viene de Shekinah, la presencia de Dios en medio del pueblo. O sea que Dios quiere poner su presencia en medio del pueblo. Pero tiene que haber un orden, tiene que haber un protocolo, tiene que haber una forma. Y esa forma solo se establece si está el templo en pie. Es como se establece ese protocolo. A ver si tenía unas notitas por acá. Ok. Listo. Ok. Las ofrendas. Estamos hablando que habían ofrendas diarias de la mañana y la tarde. Dijimos que habían ofrendas semanales cada Shabbat, que son los musafín que se traen, las adicionales. Mensuales cada Rosh Hodesh, que
que se traía todos los nuevos meses, se traía una ofrenda. Y se traían las ofrendas anuales, que tenía que ver con Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, Sukkot y Shemini Atzeret. ¿Cuántas ofrendas se traían? Habían distinta cantidad de ofrendas que se traían para cada día. Por ejemplo, en Shabbat se traían 2 corderos. Si era Rosh Hashanah, se traían 2 toros, se traía 7 machos cabríos y un toro. Si era Pesach, se traían 2, está muy chiquito, ¿no? Se traían 2 toros. Si era Pesach, se traían 2 toros, un macho cabrío y 7 corderos. Y por ahí sigue en Rosh Hashanah, Yom Kippur. Habían distintos tipos de ofrendas que se traían y distintos tipos de animales para cada festividad. Había la libación, el vino, la ofrenda de cereal que se traía conjuntamente con la ofrenda. O sea, es todo un estudio solamente de cada festividad, de lo que se traía específicamente que Dios ordenó en el monte Sinaí. No fue que Moisés dijo, Dios ordenó, Dios estableció, Dios dijo que se iba a traer. Si Dios dijo, ¿podemos nosotros cambiar lo que Dios estableció? Porque fue un decreto, fue algo que Dios pidió, algo que Dios estableció. Entonces, otra pregunta. Si Dios lo estableció, si hoy día ya eso no es válido. Sigue siendo válido. O sea que si mañana se levanta el templo, habría que llevarle estas ofrendas. Habría que hacerlo porque Dios lo ordenó, Dios lo estableció y Dios no lo ha eliminado. Entonces, esto contesta la pregunta de que si los rezos de hoy sustituyen las ofrendas. ¿Los rezos hoy día sustituyen las ofrendas? No las sustituyen. Las ofrendas son las ofrendas y los rezos es otra cosa aparte. Ok. Dice, durante el tiempo del sacrificio público en el templo, por la mañana y por la tarde, Tamid, independientemente de donde se residía el pueblo de Dios, los judíos recitaban una serie de bendiciones o oraciones conocidas como las 18 bendiciones. ¿Cuáles son las 18 bendiciones? El Shemoneh Atzeret, que se hace en la midá que se hace. También se le llama Shemoneh Atzeret. Voy a leerle unas partecitas de este libro y estoy usando el libro que usamos para la liturgia, el Sidur. Y primero, en el siglo V, cuando el pueblo se fue a la diáspora, recuerde que Babilonia vino y conquistó a Jerusalén, destruyó el templo. Es el primer exilio, el exilio babilónico. El pueblo había transgredido el convenio, estaba haciendo cosas en contra de la ley y estaba haciendo idolatría, y por eso ellos fueron exiliados. Pasó algo interesante que nosotros vamos a ver a través de la historia de nuestro pueblo. Ellos se empezaron a olvidar de todo, porque no tenían un templo, no tenían una representación, no tenían un modelo de algo a qué seguir. Recuerde que los levitas y los sacerdotes en el templo, ellos trabajaban y le enseñaban al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro. Al no estar el templo, hay un caos, ocasiona un problema dentro del pueblo. ¿Qué pasa? En el siglo V, Esdras, Nehemías, Daniel, Zorobabel y otros establecen un orden. Ellos ven la condición del pueblo, como ellos son parte de lo que es la gran asamblea, que vendría siendo el cuerpo judicial. Establecen un orden para que el pueblo pueda armonizarse y mantener una estructura. Esto es importante porque si el pueblo pierde su estructura, iba a desaparecer. Cada quien se iba a asimilar, como ha pasado con muchos judíos que a través de la historia fueron exiliados, especialmente en la casa de Israel, y se asimilaron tanto que hoy día muchos ni saben que son parte de la casa de Israel.
por esa misma razón. Entonces, Esdras, Nehemías, estas personas en el siglo V establecen una estructura para que el pueblo pueda mantener una dirección y se pueda mantener en una armonía. Establecen lo que son los rezos. De hecho, los rezos del Shemoneh Atzeret o la Amida está compuesta en arameo. Se establece una estructura para que el pueblo pueda acercarse a Dios, mantener ciertas oraciones. Se establece lo que son las lecturas públicas de la Torá, que son los lunes y los jueves, ¿verdad? Lunes y jueves. Se establecen las lecturas de la Torá los lunes y los jueves. Y se establecen también lo que son los tajanún y otras cosas más, que son confesiones. Las oraciones van a estar alineadas con el servicio del templo, el servicio de Tamid. Se hace el Tamid y el Minjá, por eso se le llama Shaharit y el Minjá. El Shaharit en la mañana y el Minjá en la tarde. Estas oraciones siguen el protocolo del templo. Se añaden algunas oraciones, claro, por ejemplo, la restauración del templo, la construcción del templo, que se hace hoy día. Cuando estaba el templo ya no hacía falta porque el templo estaba construido. Pero mientras no estaba construido como hoy día, se decía la bendición. Son 18 bendiciones y después se le añadió la bendición de los minim o los herejes. Esto hacía que el pueblo tuviera identidad, pudiera acercarse a Dios y seguía el protocolo del templo para que ellos mantuvieran la reverencia. De hecho, cuando usted hace el shaharit en la mañana, se va a dar cuenta que hay partes que le habla de lo que son los korbanot, las ofrendas que se traían. Hay unas bendiciones que se hacen antes de eso. Cuando usted se levanta en la mañana, se hacen unas bendiciones. Se hacen unas bendiciones antes de hacer el Shema y después se hacen otras bendiciones. Si usted lee el Sidur desde que empieza hasta el final, a través de las oraciones de la mañana, se va a dar cuenta que empieza la persona elevándose desde lo más bajo, trayendo a la persona a través de un camino inclusive redentor, hablando de la redención de la persona o del pueblo, hablando de la redención del pueblo, hasta llegar a la reunión privada que tiene con Dios, la intimidad que tiene con Dios, y después habla de que Dios traiga pronto al Redentor, que se construya el templo y otras cosas. Dice acá, dice, la pérdida del templo y la experiencia del exilio condujeron a la aparición de reuniones regulares para el estudio de la oración. La mitad de los niños hablaban el lenguaje de Ashdod o el de otros pueblos y no sabían hablar en el lenguaje de Yehudá. Nehemías 13:24 y Maimónides, Leyes del Rezo 1-4. Dice, estoy leyendo partecitas, ¿no? Dice, Salomón había enfatizado el rezo por sobre las ofrendas. Por medio de Isaías, Dios había dicho, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El profeta Oseas, capítulo 14:3, había dicho, llevad con vosotros palabras y retornen al Señor, en vez de bueyes, pagaremos con la ofrenda de nuestros labios. Esto establece una primicia. Habían oraciones que se hacían. Porque dice, tomad palabras de arrepentimiento en vez de bueyes. No está diciendo que se van a sustituir las ofrendas. Está diciendo, Dios quiere las ofrendas, pero también hagan arrepentimiento. Hay algo que me gustó en este Sidur que dice, el sacrificio o la ofrenda era el acompañamiento exterior de la acción interior del corazón y la mente. O sea que cuando una persona, recuerde que yo le estaba diciendo que cuando una persona llevaba su animalito al templo, eso hacía expiación y purificaba el altar. La persona tenía que hacer algo interior para poder alcanzar lo que es la expiación completa. Si una persona había robado, tenía que hacer restitución. Si una persona había comido algo que era santo, tenía que hacer restitución. Me parece que eran 5 veces. Entonces, si la persona cometía un error, tenía que enmendar su error y luego llevaba su ofrenda. Por eso es que nosotros vemos que dice que si tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí, arregla con tu hermano y luego lleva la ofrenda. Entonces había algo interior que la persona tenía que hacer. Por eso el libro de Oseas nos dice que llevemos palabras de arrepentimiento juntamente con los animalitos, obvio. Pero había algo que uno hacía interior. Dice,
el agradecimiento, el arrepentimiento y demás. Por lo tanto, si bien la acción exterior ya no era posible por la destrucción del templo, la interior se mantuvo. Así fue como la ofrenda se transformó en oración. O sea, ya que no tenían templo, ahora se estructuró un sistema de oraciones para no suplantar las ofrendas, sino que la persona pueda acercarse a Dios de la misma forma, o no de la misma forma, pero acercarse a Dios y mantener vivo esa costumbre y esa forma que Dios había establecido de traer ofrendas al templo. Hasta el día de hoy se hace. Esos son los rezos que se hacen. Vamos a ver. Dice, Dice, ¿cómo podemos entonces acercarnos a Dios? Mediante un acto de renunciamiento, regalando algo específicamente, devolviendo algo. Las ofrendas de la Biblia eran formas en las que el individuo o la nación, como un todo decía, Dios, lo que poseemos es realmente tuyo, el mundo existe gracias a ti, nosotros existimos gracias a ti. En última instancia, nada de lo que tenemos es nuestro. Pues ¿quién soy yo y qué es este mi pueblo? ¿Y qué es este mi pueblo para que te realicemos estas generosas ofrendas? Todo proviene de ti, y te hemos dado aquello que de tu mano proviene. Y aún así restituir a Dios es uno de los instintos más profundos del alma. Al hacerlo, reconocemos nuestra dependencia, desechamos el caparazón de la autoabsorción, reconocemos la dependencia de Dios. Eso es parte de los rezos. Nosotros aceptamos que dependemos de Dios y que todo proviene de Dios. Por eso es que cuando estamos leyendo nos dice cómo Dios salvó al pueblo cuando salieron de Egipto, cómo Dios lo protegió y los defendió, cómo echó a la mar a los carros del faraón. Dice, en consecuencia todo Israel se unió a alabar a Dios. Daniel 6:10. Por favor. Yo busco Salmo 55. Daniel 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Elohim como lo solía hacer antes. Ahí encontramos las oraciones. Dice que él lo hacía, él solía hacerlo. No fue en ese momento particular, sino que él siempre oraba mirando dice que miraba hacia Jerusalén. O sea que la costumbre fue algo que se estableció. Salmo 55, 16 dice de esta forma, 16 y 17. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Adonai me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Hay una oración que dice, escucha nuestra oración, escucha nuestra oración y presta oído. Dice, en consecuencia todo Israel se unió a alabar a Dios como el poderoso Redentor de Israel. Esto pasaba mientras los Ma'adot, que eran las personas que estaban paradas de pie, mirando la ofrenda que se estaba presentando en la mañana y en la tarde, el pueblo se encontraba en sus casas haciendo este tipo de oraciones. Dice, en consecuencia todo Israel se unió a alabar a Dios como el poderoso Redentor de Israel, suplicando al Señor que sanara sus aflicciones, pidiendo que se le concediera el perdón y el perdón por sus transgresiones para que la nación de Israel floreciera, para que se realice la salvación y para la resurrección de los muertos. ¿Les suena familiar eso? Lo que se hace en la midá. Dice, voy a usar la midá de lo que es la midá diaria, porque tiene un poquito más tiene más bendiciones. Hay 7 para Shabbat, 7 bendiciones para Shabbat, y para los días de semana hay 18. Dice, dice que ellos oraban para la resurrección de los muertos, ¿verdad?
Cuando se empieza la medad, se empieza diciendo: Señor, tú eres eternamente poderoso, tú revives a los muertos y mantienes gran poder de salvación. Hace soplar el viento, o depende cómo sea, o hace descender el rocío. Sostiene con benevolencia a todos los seres vivos, revive a los muertos con gran misericordia, da soporte a quienes se caen, cura a los enfermos, libera a los prisioneros y cumple sus promesas con quienes yacen en la tierra. ¿Quién es como tú, todopoderoso? ¿Quién te puede asemejar? Rey que quita la vida y restaura y hace brotar la redención. Dice que hace que por los pecados, ¿no? Dice retorno, dice: Padre nuestro, haznos retornar a tu Torah. Rey nuestro, acércanos a tu servicio. Haznos retornar en completo arrepentimiento ante ti. Bendito eres tú, Señor, que deseas el arrepentimiento. Perdónanos, Padre nuestro, porque hemos errado. Discúlpanos, Rey nuestro, porque hemos pecado intencionalmente, pues tú perdonas y disculpas. Bendito eres tú, Señor, que perdonas reiteradamente con clemencia. Tenemos la bendición de redención. Mira nuestra aflicción, litiga nuestra causa, redímenos pronto en aras de tu nombre, porque tú eres un poderoso redentor. Tiene la bendición de curación. Cúranos, Señor, y seremos curados. Sálvanos y seremos salvos, pues tú eres nuestra alabanza. Trae completa recuperación para todas nuestras dolencias, pues tú eres el Rey curador, confiable y misericordioso. Estas bendiciones eran las que se decían, son las que se dicen diario. En Shabbat no se dicen, pero son las que se dicen diario. Entonces ellos decían esto. Estaba el servicio de la mañana y el servicio de la tarde. El pueblo levantó sus voces hacia los cielos y pidió a Dios que intercediera en su nombre como nación. O sea, esto eran cosas que se estaban haciendo ya en la época del segundo templo. Recuerde que Esdras, Nehemías y estos 120 personas instituyeron esto. Salmo 59:16 dice: Pero cantaré de tu poder, sí, cantaré en voz alta de tu misericordia por la mañana, porque tú has sido mi defensa y refugio en el día de mis problemas. Salmo 141:2, que mi oración se presente ante ti como incienso y el levantamiento de mis manos como el sacrificio de la tarde. Evidencias del primer siglo de que se hacían las oraciones. Dice el Lucas 1:10, dice: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. ¿Y cuándo se hacía el incienso? En la mañana o en la tarde, en el servicio de Tamid. Y Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. ¿Qué hora es esa? En el tiempo de Tamid, donde se hacía el Tamid. De la oración, Hechos 3:1. Ahora vamos a ver un poquito el Sidur. ¿Tenemos tiempo? ¿15 minutos? Ok. Vamos a ver un poquito lo del Sidur. ¿Cómo empieza el Sidur? Hay una forma que se hacen los rezos y tiene un protocolo que la persona va siguiendo. Ok. Cuando una persona entra al templo, se encuentra en este lugar. Estamos en la corte de las mujeres. Estamos en la corte de las mujeres y voy a ir llevándolo por cada bendición o algunas bendiciones que se hacen, algunas partes del Sidur, y ya para que más o menos tengamos una idea de lo que son las oraciones y en qué lugar nos encontramos cuando se está haciendo la oración. Después de Babilonia. Sí. Cuando dice, por ejemplo, en Éxodo 25:8, nosotros entendemos que se hizo un tafnit, un plano de cómo se debía hacer el servicio del templo. Pero no tenemos evidencia de que existían unas bendiciones antes. Entonces no le puedo decir, sí, la hacían antes, porque realmente no tengo una evidencia. Pienso que sí, pero no tengo una evidencia para decirle, ok, la Biblia dice esto. Pero sí sé que después de Babilonia sí se instituyeron y se arreglaron ciertas bendiciones y ciertas cosas que básicamente llenó el vacío del templo para mantener vivo lo que se hacía en el templo, el servicio.
Sí. No, no hay pruebas antes de Babilonia. Después de Babilonia sí tenemos evidencias. Bueno, no dice, pero nosotros, basado en los textos que he estado citando, sí dice que había un servicio de Tamid que se hacía, un servicio de mañana y un servicio de tarde. Cuando estudiamos el templo, vemos que los servicios que se hacían de la mañana y de la tarde tienen que ver con eso, y las oraciones que se hacían en el templo, en esos dos servicios, era la amidad que se estaba recitando. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, como dije ahorita, si el templo no está construido, si el templo está construido, no vamos a decir construye el templo. La bendición cambiaba. Cuando el templo estaba construido, sí la bendición existía, pero no decía reconstruye el templo. Había una bendición, ahorita no recuerdo cuál era, pero era que se mantuviera el templo de pie. Pero sí, las bendiciones se hacían. Ajá. Sí, podría ser que ellos están haciendo oración cualquiera, sí, tiene toda la razón, pero cuando estudiamos el templo, sí. No, déjeme contestarle rapidito porque estoy un poco de tiempo, después podemos hablar un poquito más. Por ejemplo, cuando estamos hablando del Padre Nuestro, existía una costumbre de que los rabinos, los maestros, le enseñaban a sus discípulos cómo orar, una oración particular de ellos, que se identificaban con esa escuela. Por ejemplo, Hillel y Shammai, que eran dos escuelas que existían, tenían sus oraciones para ellos. Cuando un discípulo de ellos estaba en algún lado y hacía la oración, de hecho, cuando se hacía en el templo las oraciones, se terminaba con la oración que identificaba a la persona con su grupo de estudio. Entonces, si nosotros estudiamos la historia, lo que eran los fariseos del primer siglo y cómo ellos se comportaban, vamos a entender estos conceptos. Yeshua era rabino, le está enseñando a ellos cómo ellos deben orar para identificarse como alumnos de él. Por eso es que le enseña el Padre Nuestro. Eso, de hecho, si nosotros estudiamos el Padre Nuestro, está estructurado como la amidad. Tiene la misma estructura. Pero no quitaba la amidad. Entonces, cuando nosotros estudiamos el templo, esa es la importancia de estudiar el templo. Nos vamos a dar cuenta de lo que se hacía. Josefo nos habla de eso. Filo de Alejandría nos habla de lo que se hacía en el templo. Otros historiadores también nos habla de lo que se hacía en el templo y lo que se hacía fuera del templo. La Mishnah también nos habla de eso. Entonces, las bendiciones, las 18 bendiciones que están en el Sidur, sí se hacían en el templo. Realmente no me va a dar tiempo, tengo todos los recursos y se los puedo pasar. Pero todo el protocolo de oración nace basado en lo que se hacía en el templo. Por eso es que nace el sistema para preservación, para mantener el sistema del templo y que no se le olvide. Pero ahorita al rato podemos hablar un rato más. Pues tengo que terminar acá. Ahorita al ratito hablamos. Ok. Cuando una persona empezaba las bendiciones de la mañana, se encontraba 10 minutitos más, por favor. Ok. Se encontraba una persona en este lugar. Empezaba con lo que son las alabanzas de gratitud. Se encontraba en este lugar del templo. La persona iba subiendo. Recuerde que cuando uno va a Israel y va al templo, uno va ascendiendo. Simbólicamente, una persona va ascendiendo por aquí
Y luego de esto, aquí se encuentra el lugar de la corte de las mujeres, el lugar donde todos se congregaban antes de que se abrieran las puertas. Corresponde a las cosas que se dicen antes del comienzo del Shaharit. Una persona empieza a decir las bendiciones. Bendito eres tú, Eterno, que me has dado la vista. Bendito eres tú, que me has dado el conocimiento. Bendito eres tú, que me has protegido, que ilumina mis párpados con conocimiento. Esas son las bendiciones que se empieza. Mi esposa tiene unos documentos parecidos a esto, que ahorita si alguien lo quiere lo puede tener, porque no me va a dar tiempo de ir por todo. Entonces, aquí también se encuentran los 15 pasos que conducen al Esdras de Israel, a la corte de Israel. Cuando una persona empieza las oraciones, empieza con esas bendiciones entrando a este lugar aquí. Recuerde que aquí se paraba todo Israel. De aquí, la persona se encontraba en lo que es la ubicación del Mizbea, el altar, que corresponde a la accesión de los korbanot, el tamiz que se hacía en la mañana, el mismo Sidur nos dice cómo se mataba, a qué hora se mataba, cómo se hacía, cuando él regaba la sangre, la rociaba en el altar. Entonces, luego de esto, la persona sigue ascendiendo y se encuentra en el Ulam, que sería aquí, frente aquí, y la persona aquí empieza a recitar lo que son los salmos del Pesuké de Simra. Los Pesuké de Simra es desde el Salmo 145 hasta el Salmo 150. Salmo 145 empieza con el Asherei. Asherei yo te te exaltaré mi Elohim, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siempre jamás. Y por ahí sigue los salmos hasta que llega al Salmo 150. Aleluya. Salmos que, por cierto, se hacían en el templo. A partir de ahí se continuaba el Gerjar o el lugar santo, la ubicación del El Shulchan y la menora corresponde a las dos bendiciones antes del Shema. Y eso se encuentra en la página 98 del Sidur, que es el altar de incienso, corresponde a las bendiciones ante el Shema, que dice: con amor eterno nos ha amado. Esto se decía en el templo. Cuando se hacía el servicio, ellos se iban a lo que era el Lishkat Hagasid, donde se reunía el Sanedrín, y ellos decían: con amor eterno nos has amado, y hacían unas bendiciones, Bayetse, con Ahavat Olam y otras bendiciones. El Paroket, o la cortina que continúa al Kodesh HaKodashim, aquí también se decía lo que era el lugar santo, corresponde a las dos bendiciones del Shema y al Shema que se hacía en este lugar. Es que corresponde a lo que es el altar del incienso. La bendición, el Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Por ahí la persona seguía, y la cortina que divide al Kodesh HaKodashim es donde llegamos ahora a lo que es la bendición de redención. Recuerde que antes de la Midá se dan 3 pasos hacia atrás y se dice: Goaleinu Adonai Sebaot Kedosh Israel. Bendito eres tú, Eterno, que redime Israel. Y aquí se encuentra la persona frente a este velo que divide lo que es el lugar santo del lugar santísimo. De ahí la persona sigue avanzando a lo que es el lugar santísimo. Recuerde que esto es simbólico, nadie puede entrar a este lugar, pero es algo en nivel espiritual. Y aquí la persona se encuentra delante del Eterno. La audiencia privada está haciendo, aquí empieza la midá. Ya la persona, recuerde, hizo los 3 pasos para atrás, se acercó a la presencia de Dios y empieza. Adonai Sefatai Tiftau Fi Yagite Gilateja, abre mis labios para que en mi boca pronuncie tu alabanza. Una vez la persona ha llegado a este lugar, la persona se retira. Recuerde los 3 pasos que se dan hacia atrás, la persona retirándose. La persona se retira de la presencia de Dios y vuelve a lo que es. Recuerde que se retira detrás, nadie le puede dar la espalda en el templo. Okay. La aplicación le dio la espalda, ¿ves? Sí, eso es lo que estaba haciendo. La persona llega aquí
dio los pasos para atrás y se encuentra en este lugar. Aquí normalmente se hace lo que es la repetición de la midá. Se vuelve a hacer la midá. Recuerde que la midá se hace en silencio. En el templo nadie hablaba. En el templo todo el servicio era en silencio. Cuando la persona termina la midá, se hace la midá personal, se hace ahora lo que es la repetición de la midá. El Hazán empieza la midá, pero en voz alta. La persona se encuentra en este lugar. Y de aquí la persona se va retirando ya de lo que es la corte de los israelitas y ahora se encuentra de nuevo en la corte de las mujeres, específicamente en estos escalones, y está haciendo lo que es el salmo del día y termina retirándose con el aleinu. La persona termina por acá y termina con el aleinu. O sea que la persona entró y salió. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo los rezos. Protocolo del templo. Ahorita no voy a tener tiempo porque ya se me acabó, pero aquí lo ven en pantalla. Es lo mismo que en los documentos. Pero si nosotros vamos, voy a ir rapidito aquí si el pastor me permite. Dice que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, si nosotros vamos acá, ve toda la información que hay aquí, es mucha información. Esto como que se puede hacer como que en 2 temas. Anyway, llegamos aquí en donde está la canción del día, lo que se hacía en el día en el templo. El primer día, por ejemplo, decía el Tehillim 24. El segundo día decía el 48. Después el 82 en el tercer día. En el cuarto día el 94. El quinto el 81. El viernes el 93. El sábado el 92, que tiene que ver con la redención final. Dice, seremos plantados como árboles en la casa del Señor. Es cuando nosotros entendemos que va a ser el último Shabbat, va a ser cuando venga el Mesías, que vamos a ser recogidos. En el antiguo Medio Oriente, cuando una nación conquistaba a otra, se llevaba los árboles y los trasplantaba en su jardín. Aquí está haciendo referencia a los árboles somos nosotros. Dice los justos. Salmo 92, por favor. Dice Sadik Katamar, el justo será plantado. Son los últimos versículos. ¿El justo florecerá? Sí. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Adonai, en los atrios de nuestro Elohim florecerán. Eso. Entonces, tiene que ver con la redención, la midá, los rezos que hacemos, el servicio del templo, todo tiene que ver con la redención final. Cuando el pueblo va a llegar delante del Eterno, delante del Rey, y va a hacer el servicio de acuerdo a como se hacía en antaño, de la forma correcta. Todo esto lo aprendemos nosotros cuando estudiamos el templo, cuando estudiamos la forma de presentarnos a Dios. No es cualquier forma. Por eso es que el libro de Ezequiel 43 dice, hijo de hombre, enseña el diseño de esta casa, enseña las leyes, las entradas y las salidas. Y si el pueblo se humilla, enséñale todas las leyes de la casa. Eso es lo que nosotros tenemos que estudiar. Cómo podemos presentarnos a Dios en una forma correcta, cómo podemos estar delante de su presencia. Pero si nosotros seguimos peleando en contra del templo, si nosotros seguimos rechazando el templo, si seguimos rechazando todo lo que tiene que ver con la casa de Dios, su trono, y no nos humillamos, como leímos en el capítulo 4 de Deuteronomio, no nos arrepentimos de nuestras transgresiones y reconocemos lo que hemos hecho mal, ¿cómo puede ser construido el templo? ¿Cómo podemos terminar con nuestro exilio y volver a la tierra, la herencia que Dios nos ha dado? Si nosotros no queremos, si nosotros la rechazamos, nosotros no queremos el templo, no queremos todo lo que es necesario para que podamos volver a la tierra. Espero que esto haya sido de bendición y pues, Shabbat Shalom, ¿todavía es Shabbat?